los datos al cierre del año pasado y por eso ya se encuentra virtualmente con nosotros Adriana Guillén, economista del equipo de MF Economía Inversiones. Hola Adri, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. Hola Gladys, muy buenas tardes. Sí, así mismo como habíamos comentado, la situación del mercado laboral se vio bastante afectada en todos los sectores, tanto en la sequía como la situación inflacionaria y el golpe en la canasta básica. Así que va a ser bastante interesante poder revisar los datos de cierre del año pasado. Bueno, como siempre, Adri nos trae una presentación para compartir con nuestra audiencia. Vamos a mostrar justamente cómo fueron dándose esos números. Siempre los datos son importantes para luego poder tomar decisiones en políticas públicas o inclusive en el ámbito privado. Así que, Adri, estamos atentos y atentas a tu presentación de hoy. Dale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a revisar un poco cómo cerraron los datos de la población ocupada al cierre del año pasado, que es el año 2022. Pero antes es importante aclarar que la población ocupada representa toda la cantidad de paraguayos que se encuentran trabajando con o sin remuneración en el periodo en el que se les encuestó. Entonces, lo que vemos en la gráfica es cuántos paraguayos se encuentran actualmente con un empleo y que si lo vemos ahí en la línea azul, vemos una tendencia o lo que vemos a lo largo de la línea que llega a su pico más alto en lo que hay de registros, ¿verdad? El inicio de los registros de este tipo de datos se da luego en el 2017, entonces estamos llegando de nuevo a un pico alto que es bastante favorable. Y bueno, según lo último publicado por el Instituto de Estadísticas, la cantidad de ocupados asciende a un poco más de 3,5 millones de personas al cierre del año 2022. Esto significa básicamente el ingreso de casi 12,000 personas en el mercado laboral en este último año, o sea, si lo comparamos al año 2021 con el 2022. Y bueno, está en gran parte explicado con la inserción de los hombres que han logrado recuperar su empleo, ¿verdad? Y si lo vemos a niveles prepandemia, esto se redujo un poco más de 3 millones de personas. O sea, si vemos como el pico más bajo en el primer trimestre del 2022, vemos que llega aproximadamente a unas 3 millones de personas. Bueno, esta recuperación significaría, si vemos en este periodo de tiempo en los últimos 2 años, de una recuperación o una inserción del mercado laboral, si vamos a hablar en términos mucho más sencillos, de aproximadamente unas 400,000 personas, que es un número significativo. Ahora pasamos a la siguiente lámina. Aquí vamos a ver un poco lo que es la cara contraria. O sea, cuántas personas están sin trabajo y cuántos tienen un empleo pero están dispuestos a trabajar más. En primer lugar, vemos la gráfica de la izquierda con los datos de lo que es la población desempleada, que representa a todas las personas que están sin trabajo, están buscando o también se encuentran disponibles de manera inmediata, ¿sí? Según los datos, al cierre del año 2022, estos nos muestran que un poco más de 200,000 personas se encuentran en situación de desempleo. Y si nos comparamos con el año 2021, un año atrás, nos encontramos con una cifra muchísimo menor, ya que la cantidad de desempleados en ese año llegó a su pico, ¿verdad? Que sería un poco más de 300,000 personas. Ese fue el periodo más crítico, por así decirlo, en cantidad de personas sin un trabajo. Bueno, por otro lado, se encuentran los datos de lo que es la población subocupada por insuficiencia de trabajo, por insuficiencia de tiempo, así se llama el indicador, que es el gráfico de la derecha, que básicamente nos dice cuántas personas están trabajando a tiempo parcial o el famoso a medio tiempo o hasta el mediodía o solo una tarde o solo una noche.
y están dispuestas a trabajar unas horas más o unas horas adicionales para poder completar lo que es el horario de un jornal mínimo diario, que si mal no recuerdo es de 8 horas. Entonces, ahora, si miramos este indicador al cierre del año 2022, este nos muestra que aproximadamente unas 145.000 personas se encuentran en esta situación. Bueno, sin embargo, si nos comparamos con el año 2020, que fue el golpe de estos datos por la pandemia, estos niveles son muchísimos menores porque llegamos a lo que es un pico de casi de más de 300.000 personas, así que se ve una recuperación bastante favorable en ambos indicadores, tanto en los indicadores de desempleo como las de subocupación. Te hago una pregunta allí, Adri, perdón por la interrupción. Una persona que está sin trabajo, ¿necesariamente es una persona que está dentro de los niveles de pobreza o no necesariamente? ¿Son indicadores distintos que van por cuerdas separadas? Sí, no son indicadores distintos. Una persona que está en situación de desempleo igual puede cubrir sus necesidades alimentarias. Entonces, hay que distinguir un poco los conceptos. Okay. Una persona en situación de pobreza está categorizada por cubrir o no sus necesidades básicas alimentarias o necesidades básicas mínimas alimentarias. Entonces, es un poco conflictivo meterle dentro del mismo concepto a estas categorizaciones.